El método de conquistar pues, es muy útil para diferentes problemas. Y uno de los problemas también clásicos y que pues, es ya un poco más complejo, no sé si alguien conoce ese problema. Supongo que el merge sort, algunos lo conocían, el método de la búsqueda de algunos, pero ¿alguien conoce este problema? ¿Un par de puntos más cercanos? Bueno, entonces todos van a tener. Entonces, es muy sencillo de formular. El problema es, nos da un conjunto de puntos en dos dimensiones y lo que tenemos que decir es cuál es el par de puntos que están más cercanos. Entonces, pues, la cercanía se mide con la distancia euclidiana, pues, de pronto, no sé si todo se acuerda, pero voy a escribirla igual. Entonces, la distancia euclidiana de un punto, digamos, x1, y1, la distancia entre estos dos puntos es igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Digamos que pues esto es dado por el teorema de Pitágoras, pero pues realmente eso para ese problema no nos importa mucho. Eso es solo para que sepan. Entonces, la entrada, como dije ya, es un conjunto de puntos que puede ser muy grande, una lista de puntos en dos dimensiones, y necesitamos encontrar el par de puntos que estén más cercanos, ¿sí? Usualmente nos piden o el par de puntos más cercano o la distancia de esos puntos. A la larga es lo mismo. Entonces, antes de que veamos cómo se resolvería, pues miremos la solución inocente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá muchos puntos, ¿cuál es la solución que se les ocurre? ¿Cómo? Probar todas las parejas. Exacto, probar todas las parejas de puntos. Entonces, digamos, era algo muy parecido a lo que decía Iván respecto al ordenamiento por burbuja. Voy por cada punto y calculo la distancia de este a todos los puntos. Entonces, digamos, este me dio la distancia menor es esta. Luego calculo este a todos y saco la menor entre todas. Si tenemos una lista de n puntos, la cantidad de parejas que nos da eso es n combinado 2. Eso es n por n menos 1 sobre 2 y esto es de orden cuadrático. Si de pronto alguien no sabe qué es esto del orden cuadrático, básicamente es que cuando nosotros expandemos esto, digamos, acá, esto significa que tenemos el orden de la complejidad es el exponente más grande en este caso, es decir, el que más consume. Entonces n cuadrado es mucho más grande que n, ¿sí? Porque va creciendo cuadráticamente. Entonces, pues, uno simplifica esta expresión a que es orden de n cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Que si uno tiene muchos puntos, esto crece muy rápido, ¿sí? Entonces, todas las parejas, para, por ejemplo, un arreglo de 10 a la 5, sería del orden 10 a la 10. En realidad no es 10 a la 10 porque es esta cuenta exactamente, pero es el orden, ¿sí? Entonces, si uno hace todas las comparaciones, es muy costoso, ¿sí? Entonces, lo que estamos buscando es algoritmos que resuelvan este problema más rápido. Entonces, este algoritmo pues tiene, digamos, dos soluciones clásicas. La que vamos a ver hoy es la de dividir y conquistar. Entonces, bueno, antes de eso, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos hacerlo dividiendo y conquistando? Pues cogemos un punto y cogemos el siguiente en x. Sabemos que si un punto es la solución y el mío no es, entonces está en el rango, su delta de x conmigo tiene que ser menor a este, porque pues, si fuera mayor, ya mayor a la distancia que tengo. O sea, cojo 2 y les guardo esta distancia. O sea, digamos, cojo estos dos y guardo esta distancia. Sí. Pues solamente es un sentido, se ocurre como el primero en x y el segundo en x. Entonces, ¿sería este? Sí. El primero en x y el segundo en x serían estos dos. Sí, o sea, dos que estén en sé que no me importa nada más. Si quiero incluir el primer punto de la solución, sé que no me importa nada que esté a más de esa distancia en x, porque pues la distancia sería por lo menos mayor. Entonces ya. O sea, digamos como un radio así o algo así. Sí.
y en ese rango ver cuál es el mínimo. Claro, pero entonces ahí tocaría hacer esto para los otros puntos. Sí, pero o sea, tendría un login. Sí, pues creo que esa es más o menos la idea, pero del otro enfoque que es SwiftLine. Sí, sí, yo quiero esto con la Swift, pero... Exacto, pero no es la idea del debate tampoco. Pero sí, digamos que esa es otra, el SwiftLine no es tan directo, pero es más o menos esta idea. Igual el Sublime no se puede hacer tampoco tan, digamos, tratar de hacer la cosa así, no es tan fácil por lo que dice el que, digamos, si cojo el punto y para tratar de mirar cuáles son los que están a ese radio, igual tendría que comparar con los otros puntos, no se puede hacer como de forma tan automática. No sé, no estoy seguro. Sí. ¿Listo? ¿A quién se le ocurre otra idea? Recuerden, tocar dividir y luego unir los resultados. Bueno, entonces la idea, ¿cuál va a ser? Vamos a dividir el conjunto de puntos. Entonces hasta ahí va parecido al merge sort. Voy a hacer un ejemplo que... Entonces lo que vamos a hacer es dividir el conjunto de puntos en dos, trazando una línea vertical. ¿Cierto? Hasta ahí es parecido al merge sort. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolver el problema en este subconjunto de puntos, luego lo vamos a resolver en este subconjunto de puntos y luego vamos a unir las respuestas. Entonces, es muy parecido hasta ahí, es muy parecido al merge sort. Entonces, supongamos que tenemos una manera excelente de resolver esto. Entonces, lo divido y voy a sacar cuál es la pareja más cercana en este. Entonces, digamos, es como este, ¿cierto? Luego, el de este es como este, ¿cierto? Entonces ya tengo las dos distancias más cercanas en estos dos. Sin embargo, es posible que la respuesta en realidad esté acá cruzando una línea, ¿cierto? Si se fijan bien. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir estos dos en estos dos y luego ver si hay alguna pareja de puntos que sea más cercana que estos dos en la línea, o sea, que cruce la línea. ¿Por qué que cruce la línea? Porque si estuviera a este lado, pues ya no sería este, sino sería este, ¿cierto? Entonces, eso es un ingrediente muy importante del algoritmo, que la respuesta puede estar en tres lugares, o puede estar en la respuesta óptima de este conjunto, en la respuesta óptima de este conjunto, o en la respuesta puede estar cruzando la línea que parte de los dos conjuntos. ¿Hasta ahí claro? ¿Más o menos la idea? Es decir, si yo tengo la respuesta de este, o la respuesta va a ser o este o uno que esté acá. Ahora, el problema va a ser cómo vamos a encontrar este de acá. Eso no es tan sencillo. Entonces, este es como el resumen de lo que se hará. Entonces, dividir el conjunto de puntos en dos, luego calcular recursivamente el mejor, la respuesta, y luego vamos a ver la línea. Ahí está como más explícito, un poco más formal, creo que la idea es la misma. No sé si escribir esto allá. Bueno, yo creo que voy a escribir para que sea más consistente. Entonces ahora recuerden que nuestro problema es unir este de acá. Entonces, vamos a poner como una anotación acá. Entonces, vamos a llamar a este delta 1, esta distancia óptima, y delta 2, esta distancia óptima. Y vamos a decir que delta es el mínimo de delta 1 y delta 2. Hasta ahí normal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Como necesitamos encontrar una pareja que sea menor que estos dos, ver si existe una que sea menor que estos dos, entonces solo nos va a importar esta área que está acá arriba. Vamos a ver cómo solamente nos va a importar este pedazo de acá, este rectangulito de acá, en donde este es delta, esto viene delta y esto viene delta. Pues bueno, no quiero tan bueno, digamos que delta podemos ser más así. No hagan de cuenta que estas dos líneas son iguales como el Entonces, el problema se nos reduce a mirar solamente en esta ventana del plano, ¿sí? Porque como sabemos que estos dos
son las respuestas óptimas de estos dados. Solamente nos interesa uno que sea menor que el menor de estos dos, es decir, lo que posiblemente esté acá. ¿Sí? Entonces, ahí la cosa es cómo miramos eficientemente los puntos que están acá. Porque pues acá podrían haber muchos puntos, ¿sí? Vamos, uno por acá. Pero hay algo importante, y es que en este cuadrado de acá, ninguna distancia va a ser menor a esta. ¿Alguien sabe por qué? Porque en este cuadrado de acá ninguna distancia puede ser menor a esta. Porque si no se descubre como menor. ¿Cómo? Porque hubiera sido la menor en alguno de los dos. Exactamente, porque si digamos yo tuviera uno que estuviera acá, entonces este sería, digamos, el de acá, ¿sí? Y mi delta sería más pequeño. O sea, ya lo hubieran resuelto en la llamada recursiva, ¿sí? Entonces, lo que vamos a mirar, eso es una parte importante de cómo vamos a poder conquistar este pedazo. Entonces, otra cosa que hay que observar es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir por todos los puntos que estén en este cuadrado. ¿Sí? Y vamos a ir por cada punto, tenemos que fijarnos en algo. Vamos a revisar el cuadrado, este cuadrado que está acá. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en este punto, voy a revisar este subcuadrado que está acá, que es de tamaño delta. No, esto es como 2 delta en realidad. Delta aquí y delta acá. Como sabemos que si la respuesta existe, está pasando de este lado a este lado, o sea, cruzando la línea roja, entonces sabemos que el cuadrado tiene que estar a un solo lado de la división del plano que hicimos, que es lo que está acá. Entonces, ¿cuál es el truco? Imaginen que yo puedo ir por cada punto y revisar este cuadrado. ¿Sí? Reviso todos los puntos que están acá dentro. Digamos que intuitivamente, si yo reviso todos los puntos que están en este cuadrado, uno pensaría que tiene que revisar todas las parejas de nuevo, ¿cierto? Porque acá pueden haber potencialmente muchos puntos. Pero, por lo que dijimos antes, como estos puntos no pueden estar a una distancia menor que delta, por lo que ya dijimos, porque si no habrían sido resueltos antes, la cantidad de puntos que va a haber en este cuadrado es constante. Más aún, la cantidad de puntos máxima que puede haber en ese cuadrado es 6. Es 6, es decir, se puede mostrar matemáticamente que en este cuadrado no van a haber más de 6 puntos. Por este hecho que dijimos acá. Pues digamos que no quiero entrar como en la demostración, pero pues en este link hay como una demostración ingeniería, decía un matemático. Pero básicamente, si vemos la imagen de acá arriba, los 6 puntos son los 6 circulitos que están en este rectángulo, ¿sí? Porque si ustedes intentaran poner un punto más, ya estaría violando la invariante del delta. Entonces es muy interesante porque por cada punto solo tenemos que revisar los 6 en este cuadrado. Entonces esto nos reduce el problema de mirar todas las parejas acá a solo mirar las 6 más cercanas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la función de recurrencia como estaba en el merge sort. Entonces lo dividimos en 2, que fue lo que explicó Iván ahorita. Y lo que me voy a demorar en unir estas respuestas, es decir, en luego de tener estas dos verificar si esta existe, va a ser, bueno, no voy a ponerlo, sino voy a poner 6 por n. ¿Por qué? Porque entonces voy a ir por cada punto y voy a mirar los 6 más cercanos. Entonces, por el teorema maestro, esto es igual al orden de n. Y por el teorema maestro que Iván acaba de explicar, la complejidad de esto es O de n log n. Y esto es mucho mejor que O de n cuadrado. ¿Sí? Vamos, para hacerse una idea más o menos, si nosotros tenemos 10 a la 5, por ejemplo, esto es 10 a la 10, esto es como 10 a la 7, por ahí. Entonces 10 a la 7 es mucho menor que 10 a la 10. Entonces
Háganle No, cuenta que esto es de 10 a las 5 sería 10 a las 6. 10 a las 6. Ah, sí. Entonces 10 a las 6 es mucho menor que 10 a las 10. ¿Sí? O sea, imagínense si esto fuera en segundos, la diferencia es muy grande. ¿Sí? Entonces este algoritmo es mucho más rápido que mirar todas las paredes. Entonces, esa es la idea básica. Ahora lo que nos resta ver son dos detalles importantes y es cómo vamos a dividirlo. Es decir, en el arreglo era bastante intuitivo cómo dividir el arreglo en la mitad, no simplemente un índice en la mitad. Sin embargo, en los puntos de pronto no lo es tanto. Y cómo vamos a mirar este rectangulito acá. Entonces, pues en realidad no es muy complicado. Este es un resumen de lo que acabo de decir. Y pues vamos a ver entonces cómo dividirlos. Si es claro, ¿hay alguna pregunta de este pedazo? Es decir, esto a mí me costó un poco entenderlo cuando lo estudié. Realmente porque solamente son 6 puntos. Yo creo que hasta que uno ve un poco la demostración no lo entiende. Pero entonces pueden estar seguros que en este cuadrado siempre van a haber 6. A lo sumo, pueden haber menos inclusive. Hay unas páginas en internet donde dicen, pues ponen cotas más grandes como 15, 8, 20, pero eso no encontré demostraciones, entonces sospechoso. Entonces, pueden pensar que es 6. Igual es un número constante, ¿sí? Es decir, es constante. No es n cuadrado, sino es n por 6 o n por 10. Entonces va a ser mucho menor que n cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo dividir? Primero que todo, ¿cómo dividir el conjunto de puntos en 2? Vamos a ver eso y luego pues hacemos un pequeño ejemplo. Entonces, este es recuerden que este es un plano, 2 dimensiones, normalito, este es X y este es Y. Tenemos los puntos. Nos dan en cualquier orden. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo dividir los puntos en un conjunto en 2? Ordenándolos con una función con un CNP. ¿Ordenándolos con qué? Con un CNP. Con un CNP. ¿Y si el CNP qué Y? Pues retorna x sub a es menor a x sub. Exacto. Entonces lo que él acaba de decir es, si queremos pasar una línea en la mitad, lo que tenemos que hacer es ordenar los puntos por la coordenada x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este en x es, no sé, 1, este puede ser 1.5, este puede ser 2, este puede ser como 2 también, este puede ser 2.1. Está la coordenada en x. Entonces, es 3 y este es, bueno, 5. No vamos a poner los demás. Fíjense que si uno los ordena en x por x, o sea, yo implementando, si lo ordena uno por x, entonces me va a quedar algo como un arreglo que es 1, 2, 3, no, 1, 2, 2, 2, 1, 3 y 5. Si lo parto en la mitad como hacía con el merge sort, es decir, si pongo, digamos que este es mi elemento medio, entonces lo voy a estar partiendo básicamente acá. ¿Sí? Esto es ignorando esto, ¿no? O sea, estos no existen, solo los que están en rojo. Entonces, si los ordeno por x, los ordenar por x, y luego cojo esto y lo parto en 2 por el x, entonces ya puedo empezar a partir el conjunto de puntos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los puntos por x. Digamos que ya en código sería como, digamos, si uno tiene, si está hablando Java, por ejemplo, le toca hacer un comparator y el comparator considere solo el x. Y en C++, bueno, si uno usa pair, no sé si todos conocen el pair de C++, pair es un objeto que es una pareja de elementos. Si uno lo ordena por defecto con el pair, entonces él usa el primer elemento para comparar. El caso es que como sea que lo hagan, el primer paso es ordenarlo por x. Ordenarlo, obviamente, en una complejidad que sea menor que n cuadrado. Digamos un n log n o hasta en orden de n, dependiendo de los datos. Bueno, de hecho ustedes podrían entender que son números. Entonces, lo primero es ordenarlos por x. Entonces lo que voy a hacer es tener mi arreglo de coordenadas de x y luego voy a ir dividiendo como en el merge sort. ¿Sí? Ahora, ¿cómo resolvemos el problema de qué? El problema de mirar los 6 más cercanos. Entonces, pues, volvemos al dibujo de acá. Esto va a tener un cuadrado de tamaño del de acá.
pero digamos que pintemos muchos circulitos por acá, pongamos estos más viejos para que sea como distintivo. Entonces recuerden que lo que yo quiero hacer ahora es ir por cada punto y ver cuáles son los 6 más cercanos, ¿sí? Y que están a una distancia menor que delta, ¿sí? Porque digamos, si los 6 más cercanos están a una distancia mayor que delta, no nos importa porque estamos buscando los que sean menores que delta. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿A alguien se le ocurre algo? Este es un poco más, no es tan intuitivo, pero es parecido al anterior. Es una pista ahí. Ordenándolo en Y, haciendo Exacto. Ordenándolo por Y. Entonces, ¿por qué funciona ordenarlo por Y? Exacto, si uno lo ordena por Y, los más cercanos, es que los más cercanos son precisamente los que están por Y. Este cerca a este, porque está por Y. ¿Sí? En realidad X ya no nos importa acá porque sabemos que está dentro de este cuadrado. X lo utilizamos para saber si está dentro del cuadrado delta. Realmente lo que hacemos es coger y miramos si la distancia que hay de acá a acá es menor o igual a delta. Así, digamos, pongámosle a esto, no sé, D es menor o igual a delta. Es un mal nombre. Si E, no, aquí está, es humano. No sé, E es menor o igual a delta. E es este pedazo de acá. Entonces, pues va a estar dentro de esto. Entonces, lo que hacemos es ordenarlos por Y vamos a revisar los que estén, los 6 que estén más cercanos en Y. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo acá como para que sea más claro. Entonces, si tenemos acá muchos puntos, así como verticales. Entonces, si por ejemplo estoy parado en este, ¿cuáles son los más cercanos? Los 6 más cercanos. Es como este, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces fíjense que si yo los ordeno por Y, tengo que ir de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si las coordenadas son en Y, no sé, 10, 9, 7, 7, 6.8, no sé, 6, 5, 4.1, 3, 2. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es ir por acá y mirar los 6 más cercanos. ¿Sí? Con que yo mire los 6 más cercanos, ya voy a estar dentro del cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahí entra un detalle de implementación. ¿Y cuál es? Que si yo hago el ordenamiento en cada paso recursivo, ya la complejidad no va a ser esta, sino va a ser ya como algo así, ¿no? Digamos, si yo fuera así muy... O sea, si hicieran exactamente lo que les acabo de decir, harían un ordenamiento en cada paso. Y esto, por teorema maestro, en realidad nos da n log cuadrado de n. ¿Esto les parece mágico? No se preocupen, a nosotros también. En realidad son casos que uno se aprende. Es como que si acá hay un exponente, entonces este se corresponde a este. ¿Sí? Entonces eso, digamos que es como repasar. Generalmente en las competencias, si uno no se lo sabe, pues lo lleva en el notebook escrito y ya están como las fórmulas para eso. ¿Listo? Entonces este es n log cuadrado de n. Entonces digamos que eso lo deja uno con un poco de mal sabor, porque no es n log de n. Este es más rápido obviamente que n cuadrado, pero pues esto puede hacer la diferencia en una competencia, ¿sí? Sobre todo en una competencia con jueces rabones, como uno de los problemas que les puse. Entonces al final vamos a revisar ese detalle, pero pues ahora quería hacer como un ejemplo, una prueba de escritorio, no sé si mostrarlo acá, te dice por acá pronto. Con el control, tal vez hacerle mover algo con el control. Ya. Bueno, yo creo que la voy a aplicar ahí. Entonces, este es mi conjunto de puntos, ¿sí o no? Entonces voy a coger y los voy a dividir en la mitad.
Está hablando. Este es mi conjunto de puntos y los voy a ver en la mitad. Entonces recuerden, ¿cómo lo hago? Ordeno primero los puntos por X y luego cojo el arreglo del elemento de la mitad, justo como en el merge shot. Ahí, digamos, es importante que vean que no es, bueno, en el ejemplo no sé muy bien, pero que no es como la mitad espacial, o sea, digamos que no es coger como la mitad de las coordenadas en X, sino es, digamos, si la mayoría de puntos están hacia un lado, posiblemente esa mitad sea hacia ese lado. Es más bien como coger como la mediana, no la mitad en el espacio, sino como la mediana de los puntos, para que estén la mitad de los puntos distribuidos a un lado y la otra mitad al otro lado. O sea, lo que Iván quiere decir es lo siguiente: si tenemos muchos puntos acá y digamos pocos puntos acá, la mitad en realidad iría, digo, la mediana, bueno, el punto medio que uno coge iría como por acá, ¿sí? O sea, lo que Iván trata de decir es que cuando uno divide el conjunto en dos, los dos conjuntos tienen más o menos el mismo tamaño, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces sería 3, los primeros 7, como estos 4 y estos 3, y ya como por acá. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque lo mismo, estos son números, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que acá hay, estas están muy pegadas, entonces pueden empezar como 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y luego ya por acá no sé, hay un 8, 9, 10, 20, 50, ¿sí? Entonces si uno coge la mitad iría por acá, ¿sí? Que iría como recostando hacia este lado. ¿Sí entienden eso? Sí, eso es bueno decirlo. Porque recuerden que uno trata esto como un arreglo. Sí, en realidad lo que uno trata es el arreglo de coordenadas. Entonces, bueno, se parten en la mitad. Un ejemplo acá en el televisor. Vamos a resolver primero un pedazo. Este lo partimos de nuevo en la mitad. Este es un caso trivial, es decir, lo resolvemos. Solo hay dos puntos, la distancia mínima entre dos puntos, pues es la distancia entre los dos puntos. De 3 puntos también, creo que por comodidad se puede resolver con un caso trivial, probando las 6 combinaciones. O si no, tocaría tener un caso especial porque si digamos solo tenemos 3 puntos y lo partimos así, esto obviamente es este, pero entonces este queda como un poco raro, ¿sí? Porque solo sería un punto. Se podría hacer algo como lo que Iván comentaba en el verso, que es retornar que la distancia es infinito o algo así. O lo que pueden hacer es que nunca lo dejen llegar hasta menos de 3 puntos. Simplemente cuando lleguen a 3 puntos, se prueban todas las combinaciones, que son 6. Entonces, pues no, son 6. 3. Son 3. Es que son 3. Entonces, en este caso, los que están en morado son las soluciones óptimas. Y luego lo que hay que ver es revisar en este cuadrado. Entonces, ¿cómo se revisa en este cuadrado? Se itera por todos los puntos que estén a distancia delta y se miran los 6 adyacentes. Ahí nos damos cuenta que entonces esta es la distancia más pequeña. Luego regresamos al otro pedazo. El otro pedazo, no lo puse en la prueba de escritorio como para no alargarlo, pero pues suponemos que el método recursivo, pues por su naturaleza recursiva, resuelve el problema hacia ese lado. Y luego empezamos a mirar las ventanitas en los que están acá en la mitad. Y pues llegamos a que la respuesta es este par de puntos. ¿Sí? ¿Sí es claro más o menos? O sea, digamos, es chévere porque pues a mí me pareció chévere cuando lo aprendí, porque como que es un poco mágico que lo resuelva, sobre todo este pedazo de los cuadrados. Es decir, es bien chistoso que a la larga no haya que mirar todas las paredes. Entonces, es interesante. Entonces acá tengo como un pseudocódigo de lo que explicamos. Entonces es, si la cantidad de puntos es menor o igual a 3, entonces resolver brutamente, es decir, mirar todas las combinaciones, pero pues en realidad mirar todas es lo que decía Iván, son solo 3. Pues fíjense que, pues para los que de pronto piensan que brutal es muy bruto, si tengo 3 puntos, solo tengo que mirar 3 parejas, AB, AC y BC, y mirar el mínimo de esas 3 y salir. ¿Listo? Entonces resolvemos para los dos subconjuntos que partimos, sacamos el mínimo, ordenamos
P por la coordenada Y. Entonces fíjense que esta es la parte bruta, o sea, la parte bruta, sino como la implementación inocente que les acabo de explicar, es decir, ordenar por Y en cada paso recursivo. Y bueno, este párrafo que dice acá, los 6 puntos adyacentes, que creo que lo he repetido bastante, entonces, pero bueno, si alguien quiere, si tiene una duda igual con eso, pues nos puede decir, que es mirar en el cuadrito de los 6 adyacentes. Y luego retornamos el mínimo entre D', que D' acá es el valor que uno está revisando en este pedazo, y D, que es pues los de los otros dos. Entonces, pues también es chévere porque es como elegante el algoritmo, ¿no? Solamente es dividir y hacer ese por ahí, ese merge. Entonces, esto es lo que comenté. Por el método maestro, entonces, pues esto es en el orden cuadrado. Y entonces hay como dos alternativas que yo vi para reducirlo a n log n. Entonces, en vez de ordenarlo cada vez, lo que uno podría hacer es hacer una copia del conjunto de puntos antes de correr todo el algoritmo y se ordena por Y. Y luego esa copia es la que vamos a utilizar para hacer esta iteración. ¿Sí? Sin embargo, muy curiosamente, yo estoy revisando algunos libros antes de preparar la clase y los libros nunca hacen esto porque generalmente tratan de no gastar más memoria. O sea, si estuviera, no sé, en una base de datos muy grande, pues copiar la base de datos cada vez que quieren hacer esto pues no es factible. Aunque en competencias eso, pero digamos que tampoco es tan elegante. ¿Sí? Entonces la manera elegante es hacer un merge sort, pero hacer un merge sort mientras estamos haciendo esto. Entonces como bueno, pero en realidad es muy sencillo. Al comienzo lo ordenamos todo por X, ¿cierto? Entonces voy a borrarlo acá. Ya sé cómo la resulta. Sí. Voy a poner que este va a ser el punto A, punto B, punto C, punto D, E, F, E y H, para que no sea tan claro. Entonces, si los ordeno por X, va a ser primero el A, luego el B, luego el C, luego el, bueno, estos digamos que son iguales, pero luego el D, luego el E, quedaron en el orden alfabético, luego el F, luego el E y luego el H. Entonces estos son ordenados por X, ¿sí? Hacia ese lado. Pero en un momento determinado vamos a necesitar ordenarlos por Y. Entonces recuerden que uno coge y parte la mitad. ¿Sí o no? Entonces, pum, parto acá. Después de que yo ya tengo la respuesta acá, en realidad ya no me importa el orden por X, sino el orden por Y. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meterle acá un merge, como un merge sort, en donde en cada pedazo voy a ordenar este por Y. ¿Sí? Entonces, voy a suponer que este pedazo, el método me lo retorna ordenado por Y. ¿Sí? Entonces, este pedazo de acá es este conjunto. Entonces, fíjense que este conjunto ordenado por Y sería de orden, en orden decreciente sería D, A, C, L, ¿cierto? Luego este sería G, F, H, exacto. Entonces fíjense que es muy parecido al merge sort. Yo asumo que estos me lo van a ordenar y luego asumo eso tanto hasta que ya llegue al caso base. Y cuando ya resuelvo estos dos ya están ordenados. Entonces, ¿qué hago? Hago mi operación de merge y luego que hago mi merge, pues hago lo que necesito de recorrerlos por la coordenada Y, dado que estos ya los tengo ordenados. ¿Sí? ¿Sí más o menos de la idea? O sea, es básicamente Iván, ¿esto es Chrome o es Eso es Chrome. O sea, puedo editarle la diapositiva. Sí. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es esto. Como que acá cojo y hago merge por coordenada Y ya. Sí, entonces
como hago esto, como hago esto en cada paso recursivo, por el mismo merge sort, me van a terminar ya ordenadas las partes de arriba, ¿sí? Entonces, como que si hago este paso merge cada vez, antes de iterar, pues ya voy a tener esto ordenado por Y, ¿sí? Entonces, digamos que parece un poco complicado, o como excesivamente complicado, pero pues fíjense que acá la cantidad de memoria que uno gasta es constante. Bueno, ya voy a decir que realmente no es constante, pero supongo que es constante porque no estoy duplicando el arreglo. O sea, no estamos duplicando el arreglo como es la otra alternativa que era simplemente duplicarlo y ordenarlo por ya al comienzo. Entonces, pues por otro lado, esta alternativa es como elegante también, porque los va ordenando a medida que lo va resolviendo y pues no gasta tanta memoria. Listo. Sí, en competencias rara vez importa la memoria. O sea, si uno le da un error por memoria, es porque probablemente es un error por tiempo y mientras hace el tiempo está gastando memoria. Entonces, o porque simplemente está creando una matriz gigante. Entonces, pues digamos que no aplica tanto en competencias, pero en la vida real eso es muy importante. Por ejemplo, en las entrevistas de software, siempre a los maratonistas yo creo que los dañan por eso. Porque uno es, pero bueno, sí, pero duplico el arreglo 5 veces. Yo que le dicen, bueno, entonces hágalo constante en memoria. Y para ahí mueren todos. Porque no están acostumbrados. Bueno, no estamos acostumbrados. Entonces, listo. ¿Alguna pregunta de esto? Yo puse acá, bueno, en cada uno de esos entrenamientos vamos a dejar unos problemas para que resuelvan. Pero los problemas de estos son estos 4 de acá. El primero es un problema NUA que realmente les toca implementar esto. Consejos para hacer estos problemas de geometría, sobre todo pues para las personas que no han hecho muchos problemas de geometría, es que calcular esta raíz cuadrada pues con doubles nos puede dar problemas de precisión. ¿Sí? Entonces lo que uno suele hacer es, esta raíz cuadrada larga no nos importa, sino simplemente calculamos este término de acá. ¿Por qué? Porque esto es una función, ¿cómo se llama eso? Monótona creciente. Sí, pues la cosa es que el mínimo, digamos, ahí ustedes tratan de buscar el mínimo de la distancia euclidiana, es decir, de la raíz. El mínimo que dé con la raíz también es el mínimo que dé sin la raíz. ¿Sí me hago entender? O sea, pero lo que acá te dice es que si A es menor que B, la raíz de A es menor que la raíz de B. Eso. Entonces no es necesario estar calculando, si vamos a buscar el mínimo, no es necesario estar sacándole las raíces a todos, sino utilizamos solamente los cuadrados y al final si tenemos que dar la respuesta esta, pues sacamos la raíz, pero ya al final cuando tengamos la respuesta. Pero entonces tengan cuidado porque siempre que uno hace esto, los jueces son rabones y entonces hacen que esto de overflow. Entonces, que por ejemplo este término de, no sé, 10 a la 5, ¿qué? No mentiras. Que la raíz con la raíz de 10 a la 5. Entonces si uno calcula la raíz, da 10 a la 10 que hace overflow en un entero. Entonces esto causa ahí long. O bueno, long si están, o sea, pues nada si están impactados. Pero úsense más, sí. Entonces sí, para que tengan cuidado con eso. Y el siguiente problema es parecido, es decir, es prácticamente el mismo, pero está en Spock. Spock es un juez un poco rabón. Entonces yo creo que si hacen la cosa de que ordenan cada vez no les va a pasar. Entonces por eso lo puse para que lo hagan lo más eficientemente posible. Y los otros dos problemas son problemas derivados de este, pero son un poco más difíciles y hay que pensarlos más. O sea, hay que saber manejar esto y además ir un poco más allá. Entonces pues, por eso están ahí como en el... También habían otros problemas. Vamos a subir un contest con esos problemas. Creo que ahorita son 8 los que hay. Ya están hechos, de hecho, son 8. Son 8. Entonces, bueno, digamos algo que no habíamos explicado. Vamos a ver.